Hola de nuevo y buenos días. Estoy de vuelta hoy para el tercer y último video de mi serie de 3 partes sobre recursos para aprender español. Los subtítulos de este video están disponibles tanto en inglés como en español. En el segundo video que puedes ver haciendo clic en el enlace de arriba, hablé de mis canales favoritos de YouTube para estudiantes de español. Hoy quiero recomendarte algunos materiales de lectura útiles para ayudarte a mejorar tu comprensión de español, pero también para fortalecer tu vocabulario y mejorar tu nivel de comodidad con la gramática de español. Durante mucho tiempo no puso mucho énfasis en la lectura en mi aprendizaje de idiomas, pero desde que comencé a leer a diario, mi progreso ha sido significativamente más rápido. He encontrado varios autores de lectores graduados en español cuyos libros son de gran utilidad. Hablo de 4 de ellos en este video. El primer autor que quiero mencionar es Paco Ardit. Él tiene un montón de lectores calificados y una cosa muy singular acerca de sus libros es que se extienden de nivel principiante A1 hasta el muy avanzado C2. Para cada nivel, A1, A2, B1, B2, C1, C2, hay un conjunto de 3 a 5 libros. Puedes obtenerlos por un precio bastante razonable en Kindle. Cada historia incluye alrededor de 50 capítulos y la mayoría de las historias son bastante interesantes. Paco Ardet no destaca ningún vocabulario ni incluye listas de vocabulario, pero hoy en día es bastante fácil buscar palabras o frases con diccionarios descargables, traductor de Google, etc. Por cierto, un consejo importante que he encontrado muy poderoso en mi propio aprendizaje de idiomas es la relectura, o sea, la acción de volver a leer, ya sea que leas un capítulo o leas un párrafo y luego vuelvas a leerlo. La segunda vez que leas, algo será más fácil, más cómodo y vas a entender mejor lo que estás leyendo. A veces vuelvo a leer un libro varios meses después de terminar de leerlo y cuando hago esto es significativamente más fácil de leer. Es más probable que yo recuerde palabras que antes no memorizaba por completo. El segundo autor cuyos libros quiero recomendar es Juan Fernández. Lo mencioné en mi último video sobre canales YouTube para aprender español. Bueno, también él escribe libros para estudiantes de español. Al igual que los libros de Paco Ardit, los de Juan Fernández son categorizados según los niveles A1, A2, B1, B2. B2 es el nivel más alto para los libros de Juan Fernández. Una cosa que me gusta mucho de sus libros es que combinan historias interesantes y a veces divertidas con énfasis en el uso de varias estructuras gramaticales en contexto, así como muchos modismos comunes. Si leyes y releyes los libros de Juan Fernández, muchas de las estructuras gramaticales más difíciles de español, como diferentes tipos de declaraciones condicionales, diferentes formas de
tiempo pasado del subjuntivo, pronombres dobles se volverán mucho más naturales para tu cerebro. Además, Juan Fernández es muy gracioso y se nota en muchas de sus historias. Otro autor que está produciendo muchos libros últimamente es Ali Richards. Él tiene libros para muchos idiomas diferentes, incluido el español. Ali Richards hace varios tipos de libros, incluidos libros de cuentos, donde cada historia tiene pocos capítulos, libros de conversación, donde la historia se cuenta a través de muchos diálogos cortos para familiarizar el lector con las diferencias entre el idioma hablado y el escrito, libros centrados en la gramática, así como algunos libros más especializados, como un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Ali Richards tiene libros tanto en español castellano como en español mexicano, además de un libro sobre español de redes sociales que no he leído. Y la mayoría de sus libros están clasificados como para principiantes, lo que significa aproximadamente un nivel A2, más o menos, o para estudiantes de nivel intermedio, lo que significa aproximadamente un nivel B1 o B2. A diferencia de Juan Fernández, Ali Richards no usa mucho el humor en sus libros, lo cual no es necesariamente un problema, y algunas de sus historias personalmente no me parecieron muy interesantes, mientras que otras sí lo fueron. Ali Richards incluye listas de vocabulario importante en sus libros, lo cual es bueno. Además, es difícil superar la variedad de libros que ofrece Ali Richards y a menudo puedes encontrar sus libros a bajo precio en Kindle. La última autora de la que quiero mencionar es Teresa Carviar. Ha escrito muchos libros que están marcados por su nivel MSR, desde A1 hasta C1. Descubrí sus libros recientemente en comparación con los otros autores que he mencionado, pero definitivamente quiero recomendar sus libros para varias razones. En primer lugar, las historias son bastante interesantes. He leído un par de sus libros y cada vez que llego al final de un capítulo, siempre estoy ansioso para empezar el siguiente. Además, es probable que obtengas mucho vocabulario nuevo, incluso en los libros para principiantes. Incluye extensas listas de vocabulario y muchas expresiones idiomáticas para ayudar a que tu forma de hablar suene más natural. Leer es una parte muy importante en el aprendizaje de un idioma. Y con los 4 autores que he mencionado y otros también, tu nivel de español puede subir más y más. No súper rápido, pero hacia arriba de todos modos. Esa es la cosa importante. Bueno, eso es todo por este video. Gracias por haberlo visto. Si estudias español, espero que le eches un vistazo a los libros de los autores que te mencioné. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal y dale un like a este video. Hasta la próxima. Adiós.